primer hijo tuvo un oligoamios pélvico prematuro, mi segunda hija fue una prematura de 32 semanas, el tercero fue una preeclampsia con desprendimiento placentario, solo el cuarto estuvo bien. Bueno, ¿y estás interesada en tener hijos? Sí o no, ¿en cuánto tiempo? Para que, bueno, vaya tomando esos aspectos en cuenta, ¿verdad? Este tipo de suplementos. Digamos, yo cuando empecé esto, eran 80,000 nacimientos, pero a todos nos metían en el carro atrás porque no habían sillas. En aquel entonces no había leyes de tránsito con sillas, ahora son mujeres de 33 años el primero, el segundo 35 si hay segundo. Usted entra a hacer operaciones a que le quiten el apéndice, le quitan el apéndice. El parto vaginal es lo único que nosotros no podemos garantizar, pero la idea es que ellas vayan a tener esa experiencia de parto y que eventualmente estén fuertes para lo más importante, que es el cambio. Yo creo que 11-14 sería el ultrasonido. Si tuviera que escoger uno, para mí sería 11-14. Eso es algo que ya empiezan las pacientes a llevar antes de que nazca el bebé, porque entonces cuando ya nace el bebé, la principal complicación en realidad son los problemas de lactancia asociados muchas veces incluso al riesgo de depresión postparto, ¿verdad? Como prácticamente hasta el 15% de las pacientes se deprimen durante el embarazo, tienen una expectativa. Bueno, para mí es un honor empezar este podcast con el doctor Mario, un gran amigo, así que bienvenido. Vamos a charlar un poco hoy. Sí, muchísimas gracias, Ronald. La verdad es que algo que tal vez pasamos de hablar en el vestuario de sala de operaciones, ya poder tener esta conversación y poder ayudar a impactar la salud de las mujeres, creo que al final es lo más importante. Así es, la idea es que transmitamos un poco del conocimiento que tenemos. Bueno, el caso tuyo, el caso mío, la experiencia de ambos que necesitan nuestros pacientes y muchas de esas preguntas que ellas se hacen de la mejor manera y llevarlo a buen puerto, toda esta información. Mario, a mí se me ocurre, yo me sé la historia, pero cuéntame por qué llegaste a estudiar alto riesgo, por qué llegaste a ser profesional en alto riesgo, sí. Embarazos de alto riesgo. Eso es algo que curiosamente me di cuenta hace poco, porque analizando varios aspectos de mi vida, el principal es que, bueno, mi abuelo fue ginecólogo y era amante de la obstetricia. Posteriormente también mi papá, ¿verdad? Que fue médico y estuvo muy involucrado en esa parte, pero curiosamente, sin darme cuenta, yo fui un embarazo de alto riesgo. Mi mamá tuvo 3 abortos. Luego, gracias a Dios, nací yo hace 42 años, ¿verdad? Lo cual en esos tiempos no había nada de tecnología ni avance, ¿verdad? Y curiosamente la vida me llevó por ese camino, ese amor por la parte de las pacientes embarazadas, y mi experiencia también con mi esposa, pues en realidad es que al final también fueron embarazos de alto riesgo, así que me tocó también vivirlo, no como médico, sino también como paciente, al ser yo el padre que estaba en eso, ¿verdad? Entonces, en realidad fue lo que me llevó, yo creo, a tener esta empatía y este amor por esta parte tan increíble, importante. tres abortos y llegaste vos en un tiempo en que no tenían nada en sus manos, y de verdad que te motivara eso para que otra gente no pasara por lo mismo, ¿verdad? Yo creo que la motivación anda muy parecida. Yo lo conté hace unos días. En el caso mío fue después de que mami me tuvo por cesárea. Bueno, yo fui prematuro. La mami le dijeron, o sale él o sale usted, pero los dos juntos no. Fue una placenta previa sangrante, pélvico, cesárea. Nací en Nacarit hace 50 y tantos años, y en ese momento no había nada para prematuros. Sí. Y bueno, aquí estamos, medio bien, pero aquí estamos. Y después de eso, mi hermana falleció en el momento del parto, le dieron parto vaginal, y creo que también me di cuenta hace unos años que ese fue el motivo mío de estudiar obstetricia. Incluso estudié ginecología en el hospital donde murió mi hermana y donde nací yo. Así que esas son las vueltas de la vida. Sí. Muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, y para empezar a hablar, no sé, a mí me gustaría, porque somos muy diferentes en algunas cosas. Mario es muy planificado y todo, y eso es parte de lo bueno actualmente de la medicina. ¿Qué pensás vos del control preconcepcional? O sea, de llegar antes de quedar embarazados. Sí. O sea, como especialista en esto de alto riesgo y demás, pero ¿qué importancia le das? Sí, creo que es
uno de los pilares hoy en día, porque aquella persona que antes de embarazarse tenga una buena asesoría, prácticamente te va a dar una carretera donde te va quitando un montón de problemas, ¿verdad? Además de eso, también prepara a la paciente que eventualmente al tener un embarazo va a tener una expectativa de qué problemas puede tener. Entonces eso es como hacer un examen cuando ya usted tiene las preguntas, ¿verdad? Entonces eso también ayuda mucho a que vos como médico estés más tranquilo, ¿verdad? Y que también la paciente vaya entendiendo cuál es el proceso y no haya ese factor sorpresa que en muchas ocasiones realmente logra un impacto tan negativo en la paciente y que desmotiva en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces prepararse para eso es Es vital, importante. ¿verdad? Sí, Sí. digamos, a mí me ha pasado que llega la hipertensa, diabética, con obesidad, a vos también hipotiroidea, y te llega con 7 semanas de embarazo. Uh-huh. Y todo es controlado. Y todo con medicamentos que no tenía que tomar. Uh-huh. Entonces empieza uno ahí a luchar contra todo eso. Pero qué diferente que fueran antes. ¿Y te parece que tiene que ser las de alto riesgo o cualquier pareja que planee tiene que ir? Sí, en realidad para mí son todas, ¿verdad? Prácticamente más del 50% de los embarazos, ¿verdad? Son no deseados. Entonces eso crea el que es un nivel muy grande, ¿verdad? De descontrol que pueden tener las pacientes y sobre todo que hoy en día se estudia mucho cómo esa paciente, si se cuida bien antes del embarazo, llega bien preparada, hace ejercicio, tiene buenos hábitos, eso va a impactar, ¿verdad? En ese nivel de cómo se forma la placenta, cuál va a ser el transcurso del embarazo, cuáles hábitos va a tener durante el embarazo y al final también pues tiene un control prenatal muchísimo más tranquilo que otro tipo de pacientes, ¿verdad? Ahí la pregunta, ¿vos y Alejandra fueron a consulta preconcepcional? Sí, claro, sí, por supuesto, Sí. por diferentes motivos de la salud de ella y en realidad eso nos ayudó muchísimo a tener ese panorama, ¿verdad? Y que eventualmente nos ayudara mucho la participación de otros especialistas y de tener el consejo de ellos de qué era lo que eventualmente podía pasar. Dichosamente no pasó nada, pero entonces se tomaron todas las prevenciones del caso y con eso pues en realidad una tranquilidad a lo largo del embarazo, ¿verdad? Bueno, De mis dos en mi, hijos. en mi caso yo no lo hice. Bueno, cuando yo empecé a estudiar preconcepción no se hablaba aquí en el Sí. país y yo tampoco lo practiqué y sí me llevé mis sustos. Eh, Mi primer hijo tuvo un oligoamios pélvico y prematuro. Mi segunda hija fue una prematura de 32 semanas. El tercero fue una preeclampsia con desprendimiento placentario. Solo el cuarto estuvo bien. Uh-huh. Entonces, y en ninguno fui preconcepcionalmente. Así que de verdad que eso que hiciste y que invitamos a la gente a hacerlo es lo más importante en este momento. Sí. O sea, un control preconcepcional. ¿Y cuándo? Unos 3 meses, unos 6 meses antes de que planeen quedar embarazados. Sí, o igual cuando llega la consulta ginecológica normal, Uh-huh, control de Papa Nicolau, etcétera, uh-huh. es prácticamente una obligación de todos nosotros hablar de que, bueno, ¿y estás interesada en tener hijos? Sí o no, ¿en cuánto tiempo? Para que, bueno, vaya tomando esos aspectos en cuenta, ¿verdad? Este tipo de suplementos, recuerde que no puede hacer este tipo de cosas eventualmente, para que entonces también incluso explicarles aspectos básicos de la ovulación, para que sepan en qué momentos pues pueden tener un riesgo de embarazo y así en realidad evitar esas sorpresas que no es que sean malas, ¿verdad? En realidad Uh-huh. es una bendición, pero que sí puedan tener todas las herramientas ya necesarias y que no vayan a tener algún desenlace negativo. Y te ha pasado, bueno, como pasa actualmente, ya la mujer, digamos, yo cuando empecé esto, eran 80,000 nacimientos. El primero era a los 22, el segundo como a los 30 y el tercero a los 35. Pero a todos nos metían en el carro atrás porque no habían sillas. Uh-huh. En aquel entonces no había leyes de tránsito con sillas, o hasta en la cajuela nos metían. Estudiamos en escuelas públicas porque la escuela pública era muy parecida a la privada. Actualmente, digamos, yo saqué las estadísticas y ahora son mujeres de 33 años el primero, el segundo 35 si hay segundo, Uh-huh. muchas así. Entonces llegan mujeres con mayor edad. Uh-huh. Entonces yo creo que también es importante
que tengan un control preconcepcional, Ujú. ¿verdad? Porque son más expuestas a tener algún tipo de complicaciones, aunque Sí. sean menor número de nacimientos Ujú. en este país. Sí, exacto. Y no solamente eso, sino que a la hora de tener el embarazo, pues aumentan otro tipo de riesgos, como lamentablemente un aborto, por ejemplo, o bien tal vez algún otro tipo de complicación, y sobre todo porque ya el cuerpo va cambiando y no es lo mismo embarazarse a los 20 que ya a los 35, por ejemplo. Entonces, a menos de que la paciente tenga un estilo de vida, hábitos saludables, pues entonces va teniendo un estado físico y un estado hoy en día que se habla mucho de la inflamación, ¿verdad? Bastante bajo, entonces va a tener buenos resultados. Sin embargo, si eso no está y tenemos una paciente que es obesa, que no me hace ejercicio, que maneja un nivel de estrés, ¿verdad? Hoy en día pasamos alerta con niveles de cortisol muy altos, entonces sabemos que vamos a tener una mala implantación, que podemos tener una mala formación de placenta, eventualmente cambios del embarazo que no va a poder tolerar porque en realidad su cuerpo no estaba todavía listo y que tal vez a la hora de cambiárselo durante el embarazo ya va a ser algo difícil por diferentes conductas, ¿verdad? Entonces creo que es vital esa parte. Sí, esa parte, bueno, hemos tenido la experiencia, ¿verdad? Que hemos tenido pacientes en común cuando trabajamos que incluso las incapacitamos e inmediatamente el bebé empieza a crecer, bajan los niveles de cortisol y las contracciones se bajan y evitamos algunos riesgos. Yo creo que esta vida tan acelerada es parte de los consejos que tenemos que darles a los pacientes. Sí, sí. Y en este tema, digamos, que es cómo prepararnos, bueno, hay varios puntos, ya dijiste en la misma consulta y todo. ¿Cuál es la recomendación así más importante que vos le das a la paciente, digamos, de todas las que hay que darle, porque las demás se las vamos a dar en la consulta, pero ¿cuál sería? ¿Cuál le darías vos? Sí, yo siempre le hablo de 3 factores a los pacientes. En realidad, la actividad física, el hacer ejercicio, tener ojalá algún tipo de estímulo de los músculos, ¿verdad? Como ese órgano que realmente metabólicamente va a ayudar mucho, sobre todo pacientes que tengan resistencia a la insulina, creo que es algo importantísimo. La parte de la alimentación, ¿verdad? Aprender a comer, ¿verdad? No solo comer por comer, sino que les encante comer bien, ¿verdad? Creo que es fundamental para que entonces ya todos los aspectos relacionados a ese microbiota, ¿verdad? Que al final es ese balance de bichos buenos y bichos malos que podemos tener en el intestino, tenga una parte inflamatoria de menor cantidad, ¿verdad? Y entonces así le ayude mejor. Y el sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que duerme bien tiene un buen horario, ¿verdad? Que aprendan a que, pues, hoy en día, pues, usamos mucho, ¿verdad? La parte de la tecnología, pero sí es importante cortar las pantallas a cierta hora, entender la importancia que tiene el sueño, invertir, ¿verdad? En el sueño, o sea, tener un buen lugar donde estés. A veces invierten en un tele, a veces invierten en un carro y no invierten, ¿verdad?, en una buena cama para que entonces eso en realidad pueda tener una mejor calidad de vida y así a la hora de embarazarse. Creo que son pilares para que la paciente en realidad cuando uno le hable de suplementos, le hable de otras cosas, pues es añadirle un poquito más, ¿verdad? Pero que ya los cimientos en realidad estén bien fuertes. Hábitos saludables. Hábitos totalmente. saludables. Bueno, ya pasamos el preconcepción y nos llega la paciente la primera vez. Más o menos a qué edad gestacional te gusta la primera consulta a vos, o prenatal, digamos. Yo generalmente la veo a las 7, 8 semanas. Pero no sé, en el caso tuyo, sí. ¿Qué te parece? Es importante siempre antes de las 10 semanas, ¿verdad? Vamos a tener siempre algún tipo de riesgo de un embarazo ectópico, eso es algo que siempre hay que descartar, pero sobre todo poder datar de manera efectiva lo que es el inicio del embarazo. Muchas veces las pacientes tienen una fecha de última regla, se confían en esa fecha de última regla, pero en realidad el bebé es el que nos va a decir cuánto tenemos de embarazo. Y no esa fecha de última regla es sinónimo de cuándo fue que ovulaste, ¿verdad? Es un aproximado, pero así podemos confirmar y a partir de ahí, entonces empezar a tener todo. Y sobre todo que en ese momento no tenemos tantos cambios del embarazo, sobre todo desde el punto de vista circulatorio, hemodinámico, y entonces podemos ver si la paciente es hipertensa, si tiene algún otro tipo de enfermedad, si también hay que mandar algún tipo de laboratorios, ¿verdad? O incluso embarazos múltiples.
Y también pues entonces incluso ver al bebé, porque ya con 8 semanas, 9 semanas, nosotros podemos ver que no solamente es medirlo, sino que podemos ver que hayan partes que se estén formando, estructuras que sabemos que nos está diciendo, bueno, no solamente estoy midiendo bien, sino que voy bien en todo este proceso. Okay, entonces entre las 7 a 10 semanas sería, Sí. Bueno, la excepción de los sangrados antes de eso, que las vemos para descartar cualquier otra cosa. Cuando yo estudié, el control prenatal era todos los meses. Bueno, todavía sigue siendo un examen de orina todos los meses. Clasificamos alto riesgo dependiendo de la historia clínica y demás. El ultrasonido venía llegando. Me acuerdo que yo en las guardias me robaba el ultrasonido, me regañaban y empezaba a travesearlo ahí para aprender. Y fui autodidacta al principio en el ultrasonido. Pero siempre lo vi como una gran arma para un control prenatal y para diagnósticos tempranos. Después me tocó aprender ultrasonido y cambiar ese control cada mes, esa forma de clasificar a la paciente. En el caso tuyo, que lo aprendiste de una, porque ya venías con el ultrasonido bajo el brazo, ¿qué cambió en ese control prenatal? Digamos, ¿qué es lo importante que la gente sepa? ¿Por qué el control prenatal cambió? O sea, ¿por qué ahora es diferente? Sí, bueno, en realidad el control prenatal cuando se ideó, ¿verdad? Era en los años de 1930, prácticamente se mantuvo casi que por más de 80 años, ¿verdad? Donde es simplemente diagnosticar el embarazo y que la paciente vaya mes a mes, ¿verdad? Hasta eventualmente ir cambiando la frecuencia para que se vea cada 2 semanas, después cada semana, hasta el momento del parto, porque está orientado a detectar complicaciones, ¿verdad? Hoy en día, entonces, ya desde hace más de 15 años se hace lo que se llama la inversión de la pirámide y cambiamos entonces para utilizar todas las herramientas, tanto tecnológicas, ¿verdad? Desde el punto de vista del ultrasonido, así como laboratorios, examen físico, historia clínica, etcétera, para que entonces esa primera consulta y sobre todo entre las 10 a 14 semanas, 11, 14, podemos realmente hacer ese primer abordaje integral de la paciente y poder controlar muy bien varios aspectos y clasificar a la paciente entre embarazos de alto riesgo, moderado riesgo también, o bien embarazos de alto riesgo. Esto lo que nos permite en realidad es trazar ese camino, esos complicaciones que eventualmente podemos tener, informar a la paciente, ¿verdad? Y evaluamos mamá, ¿verdad? Evaluamos también bebé, evaluamos perfusión de útero, podemos hacer otro tipo de estudios de laboratorio y con esto entonces que la paciente ya sepa su estado, digamos, de riesgo. ¿O por qué? Porque al final lo que empieza bien, termina bien, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda muchísimo a prever que podamos tener una paciente que tal vez vaya a tener una mala formación de la placenta, que al fin y al cabo hoy en día es el centro de todo, es el pulmón del bebé, es el estómago del bebé porque es el que le manda los nutrientes, es también un sistema inmunológico, le manda defensas, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que nos permite poder educar a esa paciente de la mejor manera, ¿verdad? Entonces es vital hoy en día que podamos usar esas herramientas y que ya la paciente incluso tenga, mira, te tengo que ver más seguido o tranquila, la puedo ver en 5 semanas, no se preocupe, se hacen los laboratorios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces creo que es fundamental hoy en día y es lo que le llamamos la inversión de la pirámide, ¿verdad? Sí, esa inversión ha llegado a permitirnos prevenir sobre todo las causas de mortalidad más grandes, ¿verdad? De la madre, como es la preeclampsia, que es la hipertensión del embarazo, con una predicción y con profilaxis con aspirina. No es mágica, ¿verdad? Como decimos, hay pacientes que son muy severas y que a pesar de la aspirina pueden desarrollarlo, pero sí nos ayuda mucho. El parto prematuro nos puede predecir. Bueno, y obviamente bebés con algún problema desde el inicio. Y hay algo que cuando trabajaba en Nacarit siempre me estresó, que era los embarazos prolongados. Lo que vos decís, la fecha de última regla a veces no la llevan bien, o son mujeres que ovularon tardíamente o demás. Esa medida en el 11-14, esa medida al principio es tan importante porque eso me da la pauta para decir es un embarazo que se pasó de tiempo o no, porque pasaba muchas veces que estaban induciendo un bebé que estaba prematuro o induciendo un bebé que no tenían que inducir o internando lo que no había que internar. Yo creo que si
en algún momento yo tuviera un poder sobre en la Caja Costarricense del Seguro Social, y se pudiera hacer, yo creo que 1114 sería el ultrasonido. Si tuviera que escoger uno, para mí sería 1114, para dar esa inversión de la pirámide, para ser más efectivos en el control prenatal, que es lo que hacemos nosotros en nuestra consulta privada. Sí, y no solamente eso, sino que de manera temprana, aunque sea un bebé que mida 5, 6, 7 centímetros en ese momento, podemos hacer ultrasonidos bastante detallados, podemos diagnosticar malformaciones, ¿verdad? Podemos diagnosticar gran cantidad de cardiopatías, problemas a nivel de cerebro, ¿verdad? Y así como también lo asociado propiamente a algún tipo de alteración o problema, digamos, de cromosoma que eventualmente ya entonces clasificaría al embarazo como de alto riesgo y el seguimiento que tenemos que tener, ¿verdad? Mario, y ahora que va todo tan rápido, bueno, ahora el sexo fetal desde hace unos años, con solo un examen de sangre, ya se sabe el sexo y demás, y hacen el gender y todo lo demás, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿qué importancia le das vos al ADN fetal? O sea, la prueba que se hagan de rutina o no de rutina, porque en los Estados Unidos es rutina hacerse el ADN fetal. Bueno, allá es permitido el aborto terapéutico, en nuestro país no. Pero, ¿qué importancia le das vos a este tipo de pruebas actualmente? Sí, en el control prenatal. Es una nueva, digamos, tecnología que tenemos, una nueva herramienta. Es fundamental en realidad porque ha venido a cambiar ciertos aspectos a la hora de abordar un embarazo. No vamos a quitar nunca, digamos, el ultrasonido, ¿verdad? Más bien nos está ayudando a poder fortalecer otros aspectos, ya que el ultrasonido hoy en día nos ayuda a esa parte anatómica, pero el ADN libre fetal en sangre materna o el NIP, ¿verdad? Que son las siglas en inglés, que es el Non-Invasive Prenatal Test, lo que realmente hace es que vamos a tener como el feto y la placenta van a tener esa parte cromosómica muy parecida, ¿verdad? Entonces yo siempre lo explico para que sea un poco más fácil de esta forma. Eso es como que la carretera, digamos, la sangre de la mamá es la carretera, y el pan básicamente es como la placenta. Y entonces lo que hace ese pan es que deja diferentes migajas en la sangre. Esas migajas son las que nosotros podemos recolectar, que son de placenta, pero en realidad tienen también la información de bebé. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros que después con una centrífuga, obviamente muy avanzada, entonces logra, digamos, hacer ese recolecta de las migajas para que entonces al final pueda saber el tipo de pan y la receta. La receta básicamente va a ser el bebé que está dentro del horno, entonces no es necesario, digamos, tener que hacer un procedimiento invasivo. Entonces, como de una forma no invasiva, hay algunos estudios que hablan del 98-99% de un valor predictivo negativo, ¿verdad? Que es aquella prueba que yo le puedo hacer a una paciente y saber que está bien, ¿verdad? Básicamente que no está presente. Entonces, eso es un porcentaje muy alto versus lo que hacemos por ultrasonido, que básicamente, a menos de que utilices parámetros de laboratorio, nos vamos a quedar con un 70, un 75% de sensibilidad y especificidad. Entonces, en realidad, hace un complemento perfecto, es lo nuevo que se utiliza, ya gracias a Dios lo tenemos aquí en el país, de verdad, de hace muchos años existía a un precio muy elevado, y ya ahorita hay varios laboratorios que lo están realizando, sí, y que en realidad es una gran herramienta, tanto en pacientes que tengan algún riesgo desde antes, ¿verdad? O bien aquellos pacientes que a la hora de realizarle un ultrasonido podemos detectar que tengan otro riesgo aumentado y que también nos favorece sin en realidad hacer una prueba. Sí, exactamente. Digamos, ahora tenemos dos armas, ¿verdad? Ese ultrasonido que nos puede dar una predicción del ambiente que va a desarrollar ese bebé más adelante con la placenta, como decías, y también cómo viene bebé y cómo se comporta o cómo se va a comportar cromosómicamente, ¿verdad? Son dos componentes que en el control prenatal, al arranque ya lo tenemos, y de ahí nos vamos con ese control prenatal. Sí. Entonces, a mí me parece que tenemos todo para que todo llegue bien, ¿verdad? O por lo menos, si lo que no va bien, tratar de que sea la mejor manera de explicarlo y de que llegue. Ese control prenatal, bueno, en el caso mío, yo lo veo y la mayoría son de bajo riesgo. Vos estás acostumbrado a ver de las cosas más de riesgo, ¿verdad?
Incluso algunas veces me has dicho, te hace falta más el hospital ahora que estás en la privada, porque en el hospital se ve todavía más volumen de paciente con riesgo. Pero igual que sigues viendo riesgo, ¿cómo lo abordás con el paciente? ¿Cómo te sentís, digamos, cuando lo abordás? La satisfacción de un buen diagnóstico o de llevar un embarazo a buen término. En realidad es una satisfacción que a veces es, como yo digo, contradictoria, porque así como podemos dar muy buenas noticias de que todo está bien, a veces es complicado cuando nos toca dar esa mala noticia. Desde un punto de vista tal vez que encontramos algo en el bebé, ¿verdad? Tener esa empatía para poderlo explicar, sobre todo tener no solamente el conocimiento para diagnosticarlo, sino para poder transmitir la información de la manera correcta. O bien, por ejemplo, si encontramos algún tipo de restricción de crecimiento o alguna paciente que tenga algún riesgo de preeclampsia en embarazos tempranos, 24, 25 semanas, por ejemplo, que sabemos que está en ese borde, ¿verdad?, de la viabilidad, entonces que a veces se va a complicar, que explicarle que la placenta no está funcionando bien, decirle a la paciente que bueno, es que se vuelve tóxica para usted, por eso le está subiendo la presión, y que para bebé se vuelve tóxica porque no está dándole los nutrientes necesarios. Es a veces noticias difíciles de dar, pero al final lo importante es poder canalizar también a la paciente para que vaya al lugar correcto, cuáles son las pruebas necesarias, y que la paciente tenga esa confianza, ¿verdad? De que, bueno, tengo esto, pero bueno, voy a salir con diferentes situaciones, y creo que eso es lo que más satisfacción en realidad le da a uno, ¿verdad? Sí, claro. Yo, bueno, ya que el control se ha vuelto así, a mí me interesa mucho, igual que a vos, que todo llegue al feliz término, ¿verdad? Todos queremos que los embarazos sean lo mejor. A mí me pasa algo, que me invitan a un baby shower, no voy, y me invitan a alguna parte porque siento la responsabilidad que tengo, aparte de la empatía que logramos con el paciente. Siempre tenemos una gran responsabilidad porque tenemos a dos seres humanos que están sanos, tanto el niño como la madre. Entonces yo creo que escogimos una profesión que es un poco más difícil que algunas otras, ¿verdad? Porque cuando todo sale bien, perfecto, pero cuando algo sale mal, y no es culpa nuestra, pero sale mal, es bastante duro. Yo lo he tratado con el tiempo de sobrellevar, y obviamente se vuelve un poco más quisquilloso y aprende más de eso, pero ahora que el control prenatal es de esa forma, yo creo que nos ha minimizado ese factor sorpresa a la hora del nacimiento de los bebés. Sí, ese es el que hay que evitar, ¿verdad? En realidad nunca pensar en que es para ver si se complica o no se complica, ¿verdad? Así es. Es un componente que también yo creo que uno, sin darse cuenta, tiene esa ansiedad, ¿verdad? De que todo tiene que estar bien, aunque no se pueda controlar. Así es. Pero es muy importante para que el paciente sepa, digamos, a lo que se está enfrentando, ¿verdad? Entonces, las consultas en realidad pues siempre las tratamos de hacer de la forma más completa, los ultrasonidos, ¿verdad? Especificarle cuál es la importancia. A veces los pacientes tal vez se extrañan un poco cuando uno les dice que les vamos a hacer el estudio, por ejemplo el morfológico, y que uno les dice que no puede llevar familiares. La gente se extraña, ¿verdad? Es que yo quiero llevar a mi abuelita, o es que vieras que está mi hermano aquí de visita en el país. O sea, yo eso lo entiendo, pero lo que tienen que saber es que es un estudio el cual vamos a realizar. Prácticamente estoy poniendo todo mi conocimiento en un solo momento, entonces cualquier distracción en realidad es la que puede perjudicar a hacer un diagnóstico efectivo, ¿verdad? Y que yo siempre digo al paciente, no se extrañe si yo me quedo callado, no es que haya nada malo, sino que el paciente en este caso no hace caso, se va a estar moviendo, ¿verdad? Entonces tienen que entender que uno en realidad está por hacer un protocolo para que entonces no vaya a haber ningún error, ¿verdad? Y sobre todo que no nos saltemos ningún paso, y como dirían, ¿verdad? Donde está el orden, está Dios, ¿verdad? Así es. Y uno en realidad eso es lo que trata siempre de hacer, ¿verdad? Ahora que tocas ese ultrasonido morfológico, después del 11-14 es el segundo más importante. Yo siempre te lo refiero, ¿verdad? Y les explico a las pacientes la importancia de esto y del otro. Yo a veces no estoy muy de acuerdo de eso, de que llegue un montón de gente a ver los ultrasonidos. Obviamente es un gran acontecimiento familiar.
He visto hasta ginecólogos tienen una sala con palomitas y todo para ver nadie ve un hígado, pero un bebé obviamente todo el mundo va a verlo, ¿verdad? Pero ese ultrasonido morfológico, como vos decís, y yo se los digo a mis pacientes, de Mario ha llevado casi 2 años de más estudiando corazón fetal, cerebro fetal. O sea, vos te preparaste para ese tipo de ultrasonido. En el país son pocos los que lo hacen bastante bien y vos sos una de las personas de mucha confianza en eso. Y es importante que eso lo consideren, ¿verdad? Que no es que uno no quiera que toda la familia participe, pueden participar en otras ecografías o en otros momentos, ¿verdad? Pero en ese específicamente, que es tan específico, es tan importante, ¿verdad? Que nos marca todo lo que sigue, ¿verdad? Después del segundo trimestre ese nos marca que todo vaya bien, sí. ¿verdad? ¿Y qué experiencia, o sea, has tenido vos en eso? Sí, sí. De hecho, el nombre morfológico a veces es el que yo menos uso, ¿verdad? Porque al final es un estudio anatómico, estructural o también de detalle, que son los diferentes nombres. Y en realidad la palabra detalle a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque tengo que hacer un detalle de todo lo que está presente en ese momento del bebé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos darle esa tranquilidad? Y yo también uso como un dicho, ¿verdad? Que es como que usted vaya, digamos, en el mar y usted va navegando y es muy diferente si usted tiene un faro que está prendido al fondo, usted sabe dónde tiene que llegar y eso es básicamente lo que nos permite, ¿verdad? El ultrasonido morfológico es tener ya esa alerta de que todo está bien, ¿verdad? Que estructuralmente el bebé está bien, que no vemos nada que esté poniendo en riesgo la vida del bebé al nacer, ¿verdad? Que eso es algo fundamental del concepto que nosotros tenemos que tener clarísimo, ¿verdad? Entonces, por eso tomamos varias fotos, ¿verdad? Se hace fotos de cada una de las partes del cerebro, del corazón, de la columna, ¿verdad? Y entonces ya, ok, aquí está Todo se documenta. Resumen, y entonces ya para que el paciente tenga esa información. Mario, y bueno, mucha gente hace ultrasonido, mucha gente tiene equipos, ¿verdad? Pero para hacer un morfológico hay que tener un buen equipo. Y para tener un buen equipo es como un buen carro. Hay que invertir. Entonces hay gente que hace ultrasonidos muy baratos, incluso que ven caritas y hay unas que se llaman los caritas no sé qué y por acá y tal vez ven la carita y lo demás del cuerpo ni saben verlo. ¿Qué tan importante es tener un buen equipo, digamos? Y obviamente que es un sacrificio para nosotros muchas veces, pero es la calidad que se trata de dar. Sí, en realidad es la herramienta de trabajo, entonces es como cualquier otra profesión. Al final yo siempre les digo que cuando uno está haciendo ultrasonidos, eso es como un fotógrafo que quiere tomar las mejores fotos. Entre un equipo que tenga menor calidad, posiblemente no vas a tomar las mejores fotos, y si tenés un mejor equipo, tus fotos van a quedar increíbles. Y al final la idea es que cuando la persona pueda ver eso, puede interpretar la información de la mejor manera y así analizar, mira, no, si lo revisaron bien, ¿verdad? Y eso va acorde al tipo de equipo que vos tengas. Entonces, yo creo que ya hemos tocado como 3 puntos que marcan diferencia. Prepararnos antes, el ultrasonido temprano 11-14, el morfológico. Bueno, ya pasó todo eso, hicimos los exámenes que tenían que hacerse, ya llegamos semana 30 y demás. Y ese seguimiento es como vos decís, ya vamos más suave, porque ya pasó todo lo que podía pasar, aunque siempre es sorpresivo, ¿verdad? Ese periodo de 30 en adelante, siempre lo seguimos vigilamos crecimiento, vigilamos todo, y viene el momento de decidir la vía de parto, ¿verdad? Vos que venís con la formación de alto riesgo, ¿tenés alguna preferencia? ¿Te gusta más un tipo de parto o otro tipo de parto? Obviamente ves más casos riesgosos y esos tienen más índices de cesárea, pero ¿cómo abordar, digamos, ese tipo de información para que la paciente lo entienda? Porque a mí me han tocado algunas y hay una tendencia actual que aunque el bebé esté en riesgo, quieren hacer un parto, no sé si ha pasado a vos, pero yo creo que sí, bien pachamama, ¿verdad? Le digo yo con todo el respeto, pero ya es un parto muy, muy peligroso tanto para la madre como para la criatura. Entonces, ¿cómo abordás vos eso? Digamos, ¿cómo le decís a la paciente o cómo le aconsejás la vía de parto al final? Sí, bueno, usualmente después de la semana 28
cuando empezamos el tercer trimestre. Hay varios estudios que nos han dicho en qué momento tenemos que hacer ese último ultrasonido de crecimiento, ¿verdad? Para poder detectar lo que es una restricción de crecimiento, ¿verdad? Eso es algo fundamental, ver ese potencial de crecimiento del bebé a lo largo del embarazo. Ojalá que siempre sea la misma persona o en el mismo equipo para que entonces podamos tener todas las referencias, ver esa curva, ¿verdad? Y entonces uno sabe si se está saliendo o no de la curva, tanto para arriba, ¿verdad? Tendencia a macrosomía, o bien si se está haciendo pequeño, ¿verdad? Entonces ahí es donde muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Semana 35, 36, en realidad lo ideal, y en ese momento ya ver cómo está la madre. Yo en realidad pues sí tengo un apoyo para las pacientes, para que entonces tengan claro que el parto vaginal va a ser la primera opción para ellas, ¿verdad? Siempre y cuando ellas vayan a cumplir todos los requisitos y sobre todo que ellas estén contentas, que estén bien informadas, ¿verdad? Y que sepan que, como yo les digo, en medicina prácticamente usted entra a sala de operaciones a que le quiten la vesícula, le quitan la vesícula. Usted entra a sala de operaciones a que le quiten el apéndice, le quitan el apéndice. El parto vaginal es lo único que nosotros no podemos garantizar, pero la idea es que ellas vayan a tener esa experiencia de parto y que eventualmente estén fuertes para lo más importante, que es el cambio. Y es el cambio a que eventualmente hay que decirte, no estás progresando de manera efectiva, o mira, el bebé está en alguna situación que no nos está gustando, no está respondiendo bien, está exigiéndose mucho, se le está bajando el corazoncito y hay que hacerle una cesárea de emergencia, ¿verdad? Entonces, al final eso es algo que la paciente tiene que tener muy claro, y sobre todo que a la hora de escoger, ¿verdad? Tiene su parto, que es su experiencia, es bastante cansado, hay que estar yendo a citas frecuentemente, monitoreos y el factor sorpresa, que no sabemos cuándo. Entonces eso es algo vital. Diferencia de la cesárea, que pues es algo programado, que ustedes pueden controlar el tiempo y que si empiezan con contracciones, eventualmente ellas pueden decidir. En el caso de las pacientes que son cesáreas selectivas, ¿verdad? Así es. Entonces al final creo que es empoderar a la paciente de su cuerpo, de su decisión, y que ella en realidad esté feliz, ¿verdad? Y obviamente pues si hay algún riesgo, que entonces ellos sepan cuál es eventualmente la mejor vía, ¿verdad? Sí, en mi caso también el parto vaginal es primera opción. Sin embargo, me ha pasado un fenómeno de que ya llegan que quieren la cesárea y uno no puede obligarlas, digamos. A nivel privado está la elección de la paciente. A nivel público también se está respetando con la nueva ley la decisión de vía parto, pero llegan ya tal vez por personalidad, por decisión propia, porque ya leyeron, las mando a leer y todo, y dicen, no, yo no me quiero someter a un parto. Ahí, en la parte como lo manejo, tomamos la decisión del parto, porque siempre le digo que es como un maratonista, como que llega un maratonista y me diga, vamos a correr 42 kilómetros, y yo no corro ni 10, entonces yo no me voy a meter en algo que no quiero, yo tengo que ayudar en el parto. Entonces siempre les pido un plan de parto. A la que quiere el plan de parto lo reviso, casi que soy demasiado alcahuete y le digo todo que sí, hasta que esté en riesgo el bebé. Como vos decís, un parto puede terminar en una cesárea, pero una cesárea termina en una cesárea, en un nacimiento. Entonces la elección yo creo que también está en el empoderamiento de la mujer, como vos decís, y llegamos a ese tipo de decisiones ya al final. ¿Cuál crees vos, ya terminando todo, que es la complicación que más ves ahorita posparto? Ya llegamos, nació bebé, todo bonito, todo salió bien, pero te llega la paciente a los 8 días, ¿cuál complicación ves más? Sí, hay 3 pilares hoy en día en el control prenatal que tal vez no mencionamos, ¿verdad? Okay. No solamente la parte médica, lo que hablamos del ultrasonido, ¿verdad? Sino que hoy en día se habla de un tercero, y es el componente psicosocial, ¿verdad? Es muy importante conocer el entorno, conocer el tipo de trabajo que tenga la paciente, el tipo de carga, ¿verdad? Hoy en día hay un concepto muy bonito que es el concepto de la carga materna, ¿verdad? Entonces eso es algo que ya empiezan las pacientes a llevar antes de que nazca el bebé, porque entonces cuando ya nace bebé, la principal complicación en realidad son los problemas de lactancia, asociados muchas veces incluso al riesgo de depresión postparto, ¿verdad? Como prácticamente hasta el 15% de las pacientes se deprimen durante el embarazo, tienen una expectativa de que es algo... Se romantiza mucho. Exactamente, y es cansado, tu cuerpo tiene cambios, ¿verdad? Tu cuerpo te da una exigencia diferente, y al final no solamente estás cansada de todo lo que ya pasaste, sino que ahora
prácticamente cada 3 horas te están diciendo, mamá, tengo hambre, ¿verdad? Entonces, como eso es algo sumamente cansado y también tenemos una gran participación hoy en día, que no hay que quitarle mérito a los papás, ¿verdad? Como hoy en día estamos muy activos, somos muy contentos de estar ahí, nos encanta jalarnos tortas, cambiar el pañal, que nos orine, digamos, eso realmente nos da una alegría que tal vez antes no se valoraba, ¿verdad? Pero no deja de lado el cansancio que puede ser, y creo que eso es una de las principales que uno ve cuando tenemos problemas de lactancia, cuando tenemos este tipo de aspectos, ¿verdad? Y por eso en realidad trabajamos en conjunto con asesoras de lactancia, yo en particular, y yo sé que vos también, hablamos mucho de eso, le recomendamos a las personas, incluso también lo damos, digamos, dentro de nuestro paquete de parto, para que entonces tengamos un respaldo, y esa compañera, ¿verdad? Que en realidad se vuelve la asesora de lactancia fundamental para nosotros, ¿verdad? No, buenísimo, porque sí, definitivamente yo a veces ni infección de herida, ni problemas del parto, ni el piquete, ni nada. La paciente llega a los 8 días con tristeza posparto, lo que llaman los gringos baby blue, pero también llegan con esa frustración en la cara que se les ve de que la lactancia no ha sido efectiva, ¿verdad? Y hay mucha presión social, o sea, como lo hablamos siempre, el embarazo se romantiza, le hace un romanticismo increíble, tenemos una responsabilidad importantísima, pero hay comentarios positivos y hay comentarios negativos de parte de la familia muchas veces, hay gente en la familia que no ayuda, y a veces parte del control prenatal es hablar de eso, o de las consultas que recibimos cuando les damos el WhatsApp a nuestros pacientes, es que me dijo mi mamá o me dijo mi tía que no comiera tal cosa, que no se tomara la pastilla que yo le mandé. ¿Cómo eso ha llegado a calar tanto, verdad? Y ya se les olvidó, por ejemplo, a mí hay una que me llama mucho la atención, la primera que me hacen, doctor, ¿cómo tengo que dormir? ¿Verdad? Yo le digo, pregúntele a su mamá y a su abuela cómo dormían. Así se las devuelvo. Y ninguna se acuerda, o sea, mi mamá no se acuerda cómo dormía, mi abuela está en el cielo, no le pregunté, pero mi mamá no, y no salimos tan mal, digo yo, ¿verdad? Entonces, cosas como esas salen en redes sociales y más bien traumatizan a las pacientes. Yo tengo pacientes que dormían al lado izquierdo y amanecían a la derecha y iban a consulta para ver qué le había pasado al bebé. Entonces yo creo que la buena información que estamos haciendo en este tipo de programas va a ir bajando ese estrés que vos decís, ese estrés emocional, esa carga que tiene esa madre, ¿verdad? Para tratar de liberar un poco y que sea feliz en este embarazo, porque no sabe cuántos embarazos más va a tener. Pero es importante que programas como este logremos bajarle un poco el estrés y esa carga que se le mete tanto. Y lo que hablabas de la paternidad es increíble. Yo creo que qué sé yo, de 100 pacientes prenatales, 90 o 95, no me equivoco, vienen acompañadas siempre de su compañero. Y eso ha cambiado mucho. Y las mismas empresas y la misma legislación ahora les dan un mes de paternidad, hay unas que les dan hasta 3 meses, vaya a teletrabajar. La pandemia nos enseñó que los papás también participaban. O sea, tuvieron la oportunidad de tener un bebé durante un año. Yo nunca tuve esa oportunidad, siempre tenía que salir a trabajar. Pero cómo ha cambiado la paternidad, y eso va a hacer que esos niños sean mejores en un futuro, la participación de ambos. Sí, sí. Creo que eso va a cambiar bastante. Sí, el estar presente es fundamental, ¿verdad? Hay una doctora que a mí me encanta, que es neuropsiquiatra, que es la doctora Rojas Estapé, y ella habla mucho del apego, ¿verdad? Y cómo eso también va a influir, ¿verdad? Ese apego paterno, esa forma de estar presente, también que la mujer se sienta acompañada, ¿verdad? No que se le está ayudando, digamos, porque no estamos ayudando, sino que estamos haciendo lo que nos toca. En realidad es algo muy, muy bonito, y sobre todo ese impacto que va a tener en la calidad de seres humanos que vamos a tener el día de mañana es súper importante. Creo que hemos abarcado casi todo lo del control prenatal, pero hay algo que viene sonando desde hace muchos años, y yo sé que lo sabes muy bien, y es un tema que te gusta mucho, que es la epigenética. ¿Cómo podrías explicarles a la mamá qué es epigenética y cómo, de forma simple, y cómo esa epigenética va a marcar la vida de su hijo, tanto en salud como en desarrollo de aquí a
20 años, 30, 40 años. Sí, ese concepto también le llamamos programación fetal, ¿verdad? Es como durante el embarazo cualquier acción que haga la mamá va afectando al bebé. Y básicamente el bebé va a ser como una computadora, como el hardware, y el software, dependiendo de lo que usted le vaya metiendo, qué tantas actualizaciones, ¿verdad? Qué tanta memoria, tanto RAM como disco duro, lo que usted le quiera meter, entonces va mejorando eso, ¿verdad? Entonces, hoy en día se está estudiando desde el inicio del embarazo, durante el embarazo, ¿verdad? Y por eso también se habla de los famosos 1000 días, ¿verdad? De vida. Entonces, eso es básicamente cómo la mamá tiene que comer bien, mantener un microbioma, una microbiota intestinal a nivel de la boca, a nivel vaginal también, ¿verdad? Evitar lo que son los azúcares, carbohidratos, ¿verdad? Que no vayan a ser tan beneficiosos, comer más verduras, comer más ensalada, ¿verdad? Para tener más fibra, más frutas, etcétera. Y eso en realidad también afecta a lo que la placenta, que ya hablamos que era el centro de todo, también puede tener su propio microambiente y cómo esos también esa disbiosis o esa falta de regulación Los es lo malos que y los buenos puede afectar eso, ¿verdad? Y que como también entonces eventualmente el bebé va a tener una predisposición. Entonces, aquella mamá que es diabética o aquella mamá que no hace ejercicio, como muchas veces puede predisponer a ese niño a estar enfermo a los 20, 25 años y que es diabético, digamos, y entonces yo soy diabético porque mi mamá fue diabética. Y no necesariamente fue eso, sino porque te dieron un libro que estaba subrayado, cada uno de los capítulos, y te decían que era lo más importante, ¿verdad? Pero entonces no se respetaban esas cosas. Y muchos también hablan del concepto de la epigenética como si fuera esa cajita que a usted le dan y que no puede abrir, ¿verdad? Entonces cuando te dan esa cajita y estás ante el estrés, y sos adulto y estás ante el estrés y no haces ejercicio, fumas, comes comida chatarra, entonces básicamente aparecen todas las diferentes enfermedades y a través de los años se ha estudiado mucho eso, ¿verdad? Como la parte más importante hoy en día es eso y que si tenemos una mujer que está antes del embarazo saludable, luego durante el embarazo vamos a tener una familia que también va a ser más saludable porque el niño va a tener menos incidencia de alergias, menos problemas respiratorios, menos efectos, digamos, de resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Entonces va a ser una persona, digamos, más sana. Claro. Incluso también cuando tienen enfermedades como preeclampsia o restricción de crecimiento, que se ha estudiado el impacto que tiene esa placenta sobre ese niño y que nace ante esa emergencia, como esas personas también tenían riesgos cardiovasculares, ¿verdad? Y se ha puesto eso incluso en países como Barcelona, que son uno de los líderes con sus dietas mediterráneas, este nuevo aspecto, digamos, del mindfulness, ¿verdad? Cómo impacta realmente la vida del embarazo y que entonces estamos teniendo mejores pesos al nacer, mejores tasas de parto vaginal, ¿verdad? Y eventualmente todo lo que hablamos, ¿verdad? Porque tenemos una microbiota también vaginal que se cuida durante el embarazo, el bebito pasa por el canal de parto, está en contacto con eso y va a tener también otro tipo de defensas, ¿verdad? Entonces la placenta ahora se vuelve como no solamente darle nutrientes, sino que, mira, te está dando muchísima información que después el niño va a tener que utilizar, ¿verdad? Entonces claro. Algo muy interesante que está cambiando prácticamente la forma de ver lo que hacemos durante el embarazo y la importancia de ser insistentes con toda esta nueva medicina preventiva, ¿verdad? Claro, y yo creo que todos queremos eso para nuestros hijos y es importante ese concepto desde que inician. Yo paso diciéndoles, piensen lo que se van a poner en lo que se van a comer, si se lo darían a su hijo, si tiene 6 meses o 1 año, y lo piensan, ¿verdad? Tanto en la comida como en hacer ejercicio, que muchas veces critican que todos queremos que la embarazada se quede quieta y que no haga nada. Ese concepto está totalmente erradicado, era antes, ahora queremos que se mueva y si no tiene ninguna contraindicación, que haga su vida totalmente normal y la alimentación lo más saludable posible para que ese niño, yo siempre les digo, el bebé gordito es muy bonito cuando nace, cachetoncito y todo bien, pero a los 20, 25 años cuando empieza con sus enfermedades no es bonito. Sí. Entonces yo creo que podemos manejar todo este término, más en esta pandemia que hay de obesidad en el mundo ahora. Así que creo que sí. Y como para terminar, ¿verdad? Ya para encajar todo
ya vimos como todo el transcurso del control prenatal, un poquito del posparto. Después vamos a seguir tocando temas más específicos. ¿Qué mensaje así específico le dejarías a la paciente que busque un médico a nivel privado y que quiera llevar su control? Ujú. Sí, en realidad siempre que busque un médico que tenga esa empatía, ¿verdad? Por la parte de la embarazada, que le explique que no solamente es para ver a bebé, sino que tenga en cuenta todos los diferentes factores de su vida, el tipo de trabajo que tiene, que siempre sea insistente, ¿verdad? Que venga acompañada, que venga con la participación de la pareja idealmente, o por lo menos de los familiares, que también ver la importancia de la nutrición, ¿verdad? Que le fomente también la parte del ejercicio, ¿verdad? Es algo fundamental para que no tengan ese miedo, para que controle mejor su peso, controle mejor los niveles de estrés, ¿verdad? Y que también empiecen a informarse, ¿verdad? Que sea una persona que le guste aportar en cada una de las citas ese nuevo aspecto, ¿verdad? De lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Para ir poco a poco mejorando y que su control prenatal en realidad vaya a ser como una parte sumamente fácil, sencilla y que se sienta segura, ¿verdad? Y que siempre tenga la participación, creo yo que es importante, de que tenga diferentes, como nosotros, colegas, amigos, que podemos aportar nuestro granito de arena para darle información a esa paciente, nutricionistas, etcétera, que creo que es fundamental también, ¿verdad? El aspecto psicológico y demás, ¿verdad? Para que entonces cuando vaya viendo que vamos llegando al final del camino, sepa que tiene todas las herramientas para su mejor control, ¿verdad? Yo creo que en resumen es buscar a alguien, como dices vos, con empatía, que tenga muy bien la visión de cómo tienen que darse las cosas, y segundo, el acompañamiento que le demos. Ellas agradecen mucho ese acompañamiento y el estar pendientes, aunque nos cueste a veces discusiones y demás en la casa. Yo creo que esa empatía y el estar presentes con ellas las tranquiliza mucho. Y muchas veces dice, hoy me pasó, esperé hoy ver ese ultrasonido, hoy ir a ver otra vez y todo. Esa alegría con que llegan al control prenatal cuando lo ven a uno. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, en lugar de buscar otras cosas. Sí, genial. Así que muchas gracias hoy de verdad por tenerte acá, y esperemos que no sea la última vez y que vamos creciendo con este programa y informemos a nuestras pacientes de la mejor manera. No, muchas gracias, Ronald. En realidad, algo que nació así como una idea después de un café, pues en realidad ya lo logramos hacer, ¿verdad? Y mucha alegría para lo que se viene. Así es. Perfecto. Pura bueno, vida. pura vida.